Bueno, gracias Señor por este tiempo. Entonces, hay algo, bueno, voy a repetir la misma palabra que dio Cristian el domingo pasado. ¿Sí? Podría decir amén y me voy. Lo más probable es que el Cristian lo haya explicado muy bien, pero quise hacer algo distinto a lo que habitualmente hago para dar la palabra. Entonces me embarqué en hacer un PowerPoint. Porque creo que el tema de la iglesia es tan visual, es tan tradicional, cultural, que está profundamente arraigado no solamente a la tradición familiar, por ejemplo, sino que está arraigado a el ser consciente del hombre. Es decir, cuando me hablan de iglesia, nadie me tuvo que haber dicho antes qué significaba o qué era una iglesia para yo imaginarme inmediatamente dos muros, un triángulo y una cruz, ¿verdad? O sea, es casi como un Monopoly. ¿Jugaron Monopoly alguna vez? El Gran Santiago para los noventeros, ochenteros. Las casitas que habían, ¿verdad? Era un bloque prácticamente con un techito de agua. Y eso, para los que jugamos el Gran Santiago, era una casa. Y si era un poquito más alta, era un bloque de departamento. Entonces la imaginación visual de lo que significa algo, en este caso, es muy determinante. Entonces, la verdad 18, la iglesia no es una edificación construida por hombres. ¿A dónde va? Ahí sí. Entonces, tenía un maestro que era como el jefe de cuadrilla a donde yo trabajo, y normalmente él veía distintos tipos de soluciones, ¿verdad? No sé, se hizo un hoyito en un cerámico, se rompió el techo, cayó agua por una parte, y yo llamaba a este maestro, ¿verdad? Que él tenía a su gente y le decía, oiga, estimado, ¿sabe qué pasó esto? ¿Lo puede ir a arreglar? Pero claro, jefe, decía, y iba para allá. Bueno, la relación creció a tal punto en que ya nos saludábamos, nos tomábamos un cafecito como buen municipal de una media hora con un sándwich, ¿verdad? Con salida, y conversábamos antes de ir a la faena del día. Y entendí que él era evangélico. Entonces, él con mucho orgullo me decía, jefe, hoy día hicimos un templo. ¿En serio? Le dije, ¿y a dónde? En tal parte en Granero edificamos un templo. Y tenemos los materiales para hacer otro templo más aquí en Codegua, amigo. ¿Y eso cuándo parte? No, en un mes más yo creo que lo tenemos listo. Al mes siguiente, jefe, y se acercaba. Hicimos otro templo. Pero, hermano, ¿de dónde sacáis plata? Le decía yo, para hacer tanto templo. No, pero es que lo importante para el Señor, pues decía, es para el Señor. Por lo tanto, los hermanos ahí venden las cosas, dijo, se pierden unos préstamos y nos metemos a hacer un templo. Y templos no eran de madera, era ladrillo, ¿verdad? Un piso como este, tremendos templos. Entonces, prácticamente, estos chicos sembraban templos y proliferaban templos. Porque en su cabeza, en su concepción de iglesia, y yo iría un poco más allá, en su concepción de Dios, estaba el templo, porque en ese lugar la presencia de Dios habitaba. Eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Entonces me puse a buscar, esto lo vi hace muchos años en la universidad, pero me recordé de esto, en donde, por ejemplo, bueno, no sé muy bien ahí, pero todos vieron el jorobado de Notre Dame, ¿no? Bueno, venía de una catedral que está en Francia, que se hizo en el siglo XII, se terminó en el siglo XIV. Se quemó hace un año atrás, muy poco año atrás, un año y medio atrás era. 2024 lo volvieron a reconstruir con tal nivel de rapidez que generaron algo así. En donde tenemos, o sea, imagínense el camino al altar, hay oro por todos lados, entradas de luz. Casi que uno entra a ese lugar, ¿y qué ha pasado? A mí me pasó una vez cuando chico el templo Maipú, que era lo más grande que yo había visto en mi vida en términos de templo. Y entré y como que daban ganas de llorar. Yo decía,
como que estoy en el cielo, decían. Entonces, la iglesia, cuando es una edificación y es cuando se transforma en una obra construida por hombres, genera y juega con las sensaciones. Por lo tanto, va directo a lo que se produce en mi alma. Está lleno de religiosidad. Estas estructuras están llenas de estatuillas, ¿verdad? De materiales, sí, pero que vale como 4 UF el metro lineal. Un lugar tremendamente apoteósico. Como por ejemplo también lo es la Catedral de San Basilio en Rusia, ahí en la Plaza Roja, frente al Kremlin. Ahí está la construcción. Tipos que tienen una variación térmica que va a 24 grados bajo cero, ¿verdad? Entonces tienen que meterse en algún lugar. Y esa es otra condición que mantienen los templos erguidos por hombres, que generan un grado de confort tal que yo me cuesta y no logro salir del interior de esos lugares. Siendo que la iglesia de Cristo no ingresa, sino que suele expandirse, es decir, salir de las paredes. Pero llega un punto tal en que nos mantenemos adentro. O sea, ¿cómo no mantenerse ahí? Es lógico, o sea, imagínate el paisaje, la manera distinta de generar colores respecto al blanco de la nieve. Es un lugar espectacular. Esta hace poquito, pero es muy bonita también, que es la Catedral de Milán, ¿verdad? Se dice que esta puede albergar hasta 40.000 personas en su interior, que tiene más de 3.000 estatuillas de la denominación católica, entre santos, que cuenta una cantidad de historias bíblicas, sucesos sociales, tanto en el exterior como en el interior de la catedral. La gente va hoy día por turismo, pero anteriormente, ¿verdad?, tenía plena convicción de que en esta monumentalidad de la edificación estaba la presencia de Dios. Esta es distinta. Esta está en Brasilia. Es un arquitecto que se llama Niemeyer, que hizo muchos de los edificios públicos en la década de los 60 en Brasil, principalmente en Brasilia. Ahora, lo interesante de esto es que es la única catedral base redonda. Se dieron cuenta que las otras eran cuadraditas, rectángulos, y de ahí partía para arriba. Esta es redonda. Y es como, si bien es distinta, la sensación que quiere producir o lo que quiere transmitir es lo mismo. Porque es una arquitectura moderna, muy sencilla, tiene 17 pilares curvos y está envuelta por este vidrio que podemos ver aquí. Lo interesante es lo que ocurre al interior. Es un paisaje del Apocalipsis. Y lo que quiere reflejar es paz y reconciliación en los hombres. Entonces tenemos ángeles que bajan de este lugar, que caen sobre el atrio, ¿verdad? Y la gente cuando entra aquí se maravilla y siente casi que tiene que caer de rodillas porque la presencia de Dios está ahí profundamente. Una cantidad de vitrales que hay. Estos son vitrales completos, vidrio tras vidrio tras vidrio, montado manualmente. Pero aún así, en esta monumentalidad, la presencia del Señor no está. La Basílica de San Pedro, salió humo blanco, decíamos meses atrás, ¿verdad?, cuando había fallecido el Papa. Las alturas de estos son groseras. ¿Eh? No es que uno vaya, o sea, yo les puedo decir que en este lugar de aquí hay una persona, ahí. O sea, imagínense lo monumental de esto. O sea, tenemos 50 y tantos metros, pisos de 20 y tantos metros, alturas totales que es imposible, incluso en este tiempo donde tenemos alta capacidad tecnológica de construcción, llegar a eso en poco tiempo. Se construyó en el año 1505 y se terminó en el 1626.
O sea, son varios años después en donde llegamos a esto y siguen las reconstrucciones. Mi papá me dijo una vez, yo le decía, papá, que me gusta el auto antiguo que tú tenías. Sí, pero esta cuestión es un saco roto, pues decía. ¿Cómo eso? Es que le arregláis una y se rompe otra. Le arregláis los neumáticos y se rompe el motor. Bueno, estos son sacos rotos también. Son elefantes blancos que nunca se terminan de construir. Siempre están ahí erguidos. Una cualidad de la iglesia edificada por hombre es que reduce el foco de donde estamos. Es decir, si yo tengo este tremendo elefante, lo tengo que mantener. Tengo gastos. Esto no se mantiene solo. El Espíritu Santo no va a colocarle oro ahí al altar para que se vea más brillante. No le pasa brazo a los lugares que tienen cierto cromo. Esto hay que mantenerlo. Y el foco de lo que realmente es la iglesia se esfuma, se pierde, se diluye en toda la majestuosidad de lo que tengo que llegar a mantener. Catedral de Colonia, el pueblo se llama así, está en Alemania. Tiene 2 torres principales de 157 metros cada una. Fue en el año 1996 declarado Monumento Histórico por la UNESCO. Es un estilo gótico. ¿Han visto? El Panchito dijo que había llevado una chica de negro completa. Bueno, en la arquitectura, por ejemplo, el gótico justamente lo que viene a indicar es la diferenciación de la luz frente a las tinieblas. En este caso, si nosotros pudiéramos ver el contexto, que hoy día no se va a ver muy bien por el tema de luz, ni tampoco puse una foto del contexto, pero esta iglesia está preservada por los alemanes, pero así al callo como estaba. No le sacan ni los hongos que el hormigón tiene, porque eso es pecado. De frentón es pecado para ellos. Por lo tanto, tenemos una serie de historias que se cuentan en la entrada a la iglesia. La gente se aglomera en su exterior, ¿verdad? Las columnas se levantan hasta el infinito. Ustedes saben por qué estas catedrales tienen estas formas puntiagudas, porque justamente el gótico busca juntar o disminuir la brecha entre el cielo y la tierra a la más mínima expresión. Por lo tanto, subimos hasta lo alto, a lo sumo. ¿Para qué? Para que la gente tenga visualmente siempre su mirada puesta arriba. Independiente que su corazón esté puesto abajo. Es decir, no sé si sea el Dios que conocemos el que habite en este lugar. Esta me encanta a mí. Catedral de la Sagrada Familia. Esta también tiene una mezcla en su estilo, ¿verdad? Lo interesante es que fue construida en el 1882 y a la fecha no se termina. Sigue construyéndose, se sigue realizando, porque el nivel de detalle, la cantidad de información que tiene plasmada en sus muros, tanto interior como exterior, es tan grande que no se puede realizar así a la ligera. Amerita un proceso constructivo que debe pasar tiempo. Muchas de estas piezas, si no decir todas, son realizadas a mano. Aquí no hay una empresa que haga un ladrillito y lo coloque y lo siga pegando. Todo es hecho a mano. Es una lástima que esta imagen no se vea bien, pero una de las cualidades que tiene esta catedral en particular es que hace que la luz entre de tal manera para reflejar aquel texto bíblico que dice que Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, frente a tal grado de altura interior, siempre tiene que pasar la luz, porque eso me da la sensación, el reflejo. Yo quiero transmitir esta expresión de que Cristo está en el interior de este lugar. La verdad es que no pasa de las sensaciones, insisto. Todos estos ejemplos son de la iglesia edificada por hombre que no traspasa las sensaciones, por más que lo busca. Llegan a tal punto que la obra tiene
tal sentido y tal importancia en la vida de estos hombres que la están edificando o que la pensaron en un inicio, que finalmente no logran generar un reflejo de lo que Dios es, sino que bajan a Dios al nivel del hombre. Porque torna más sentido, más importancia lo edificado que lo que significa Dios en nuestras vidas. Esta chilena es la iglesia en Castro. La verdad es que es una escala mucho menor, más chiquitita. Tiene otros materiales. Acá no hay mármol, hay madera nativa. Es muy rica de ver, seguramente. Acoge de otra manera. Está dispuesta para otro público. Está dispuesta para el chilote. Para el que ve la madera en su casa, el que ve la madera en el bote que sale a pescar. Y la ve también aquí adentro. Pero aún así, aunque la escala se reduzca, aunque digamos que es más humana, entre comillas, porque está más alcanzable, ¿verdad? Yo me puedo parar afuera de la plaza y verla. Hoy día en Chiloé es más grande el mall que la iglesia que tenemos acá. Pero aún así, no trasciende, no entrega la calidad espiritual de la presencia de Dios en la iglesia. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Dios habita en iglesias edificadas por hombre? ¿Es estos lugares que acabamos de ver en donde Dios habita? ¿Está ahí la residencia de Dios? ¿Está ahí el lugar de permanencia? Hechos 17:24 dice lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, dice la palabra, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habiten sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué buscan a Dios? Si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, dice Hechos. En Él nos movemos. En Él existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Dios no habita en edificación hecha por hombre. Es absurdo, una vez que conocemos al Señor, pensar siquiera que Dios puede estar metido aquí en un muro o en una altura determinada o en un piso que se refleja como espejo. ¿Acaso Dios es material? ¿Acaso Dios es perecible? Hechos lo dice muy bien. Dios no habita en templo construido por hombres. Entonces, si sabemos y entendemos que la iglesia de Cristo no tiene que ver con la edificación, no tiene que ver con erigir templos, ¿verdad? De manera masiva o de manera puntual y muy expresiva como lo que acabamos de ver, entonces, ¿cuál es la iglesia de verdad, Señor? ¿A qué se refiere con la iglesia? Esta es la iglesia verdadera. Tú. El hermano que está atrás, el hermano que está un poquito más atrás, el que no venía hace tiempo,
el que viene todos los domingos, el que está en la música y el que está en la ofrenda, el que toca la guitarra y el que toca el bajo, el que canta y el que ora, el que proclama, el que declara sus virtudes, aquel que está llorando en el suelo porque el Señor tocó su corazón y aquel que está atrás también sobándole el lomo porque quiere reconciliarlo con el Señor, porque hay una expresión de amor, aquellos que tienen guaguitas y aquellos que están crecidos en edad, aquellos que vienen en vehículo y aquellos que vienen en Uber. Cada uno de nosotros somos la expresión edificable de la iglesia de Cristo. Dice Mateo 16, yo también te digo, y aquí nace todo, yo también te digo que tú eres Pedro, le está diciendo Jesús a su discípulo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Algunos piensan que le hablaba a Pedro y que él era el cimiento, pero la verdad es que la roca es Cristo. Sobre Jesús, sobre su presencia, sobre su legado, sobre su maestría de vida, sobre ese lugar se levantan majestuosa y santamente los muros de la iglesia. Es decir, sobre Cristo Jesús tú comienzas a crecer. Tú comienzas a ser edificado. Tú te comienzas a levantar en Él. Tu historia parte cuando tú conoces a Cristo. Las cosas viejas, dice la palabra, pasaron. Pero ese he aquí significa, desde que estoy en Cristo cimentado, todas las cosas son hechas nuevas. Nuevas. No es algo restaurado. No es que el Señor arregló una parte, le vamos a arreglar un poquito aquí, le vamos a pulir por acá. Es algo nuevo. Es una nueva piedra que se levanta para consagrar la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia del Señor, que somos todos nosotros, y esto no tiene que ser alegórico ni cosmético, sino que tiene que llegar a tal nivel en que interioricemos esto. Cuando nosotros hablamos verdades de Cristo, nosotros tenemos que sacarlas en el momento preciso. Y esta es una verdad que en la palabra a lo mejor va a estar subrayada, pero en tu vida tiene que estar consagrada. Tú eres la iglesia del Señor y tienes ciertas características. Primero, ahí sí. Ahí. Primero, que somos rebaño de ovejas. Dice la palabra ahí en Juan 10, del 2 al 4, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Tú eres una oveja. No eres chancho o, como dicen los hermanos venezolanos, un cochinito. Eres oveja. Oveja hemos visto muchas veces que no dice nada. Cuando la sacrifican está calladita y le entierran el puñal, ¿verdad? No chista, no alega, no tiene derechos. Ella sabe que está en manos de su pastor. Sabe que está en manos de su dueño. Pero aparte de eso, la oveja tiene una condición que antes que se transforme en asado, ¿verdad? Ella obedece. Ella tiene un guía. Ella tiene alguien que va delante de ella, trazando cada paso, colocando sobre ella una dirección, un propósito. Tiene la capacidad de, antes de ser boca, porque la oveja sí que es molestosa cuando le hace ¡bé! Es un sonido terrible. A mí por lo menos no me gusta mucho. Pero antes de ser boca,
la oveja es oído. Reconoce la voz de su pastor. No es necesario que el pastor llegue con el callado, ¿verdad? O le dé un avance, sino que es necesario escuchar solamente. A lo mejor el pastor le hace un... y la oveja, ese es mi pastor. Y puede haber 10 rebaños ahí mismo, pero ellas reconocen a su pastor. Marcos 6:34 dice, al desembarcar, él vio una gran multitud, refiriéndose a Jesús, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, la oveja es enseñable. La oveja es dócil. Nosotros con la Andrea, cuando fuimos al sur, visitamos un lugar y había una oveja que debe haber medido como 1,5 metros, y ese 1,5 metros largo lo tenía de ancho. Y se llamaba Luis Miguel. Entonces el granjero decía, Luis Miguel, le gritaba, era un mapuche, Luis Miguel, y la oveja partía, hacía pena, pero llegaba. Y yo no le decía, y el Gabriel parece que le preguntó, oiga, le dijo, ¿y muerde? Le dijo. No, me dijo, no muerde, hágale cariño nomás, dijo. Y el Gabriel así como, no, y le tiritaba la mano, ¿lo tocaré o no lo tocaré? Porque era imponente la oveja. Más que oveja era un toro, pero con lana. Iba con cuidado, le dice, tóquelo, mi hijo. Lo asustó más el dueño, y él, tóquelo, mi hijo, si no hace nada, le dijo. Y Gabriel pasó su mano. Oye, como la lana decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es dócil. Es cualidad de la oveja. La iglesia de Cristo tiene ovejas. Ovejas que son direccionadas. Ovejas que son mansas. Ovejas que se dejan enseñar. Además, ¿cuál otra cualidad tiene la iglesia de Cristo? La comunión. Qué interesante saber y experimentar la comunión. Lo que nos dijo Roberto recién, ¿verdad? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. También en 1 Pedro 3:8 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. La comunión no está hecha solamente para disfrutar una buena mesa. Qué rico. A mí lo personal me agrada. Y si un hermano se saca un asado, yo no falto. Porque es parte de la comunión. Pero dice la palabra que no solamente nos tenemos que juntar para esos deleites, ¿verdad? Sino que tenemos que comenzar entre nosotros a difundir, a experimentar el ser compasivo. El ser fraternal. Hay muchos, por ejemplo, y nos dimos cuenta en el grupo de jóvenes y en los retiros, que había muchos de ellos que no necesitaban que les dieran palabras, ¿sí? Y le machacaran los bibliazos en la cabeza. ¿Entiendes, hombre? Necesitaban un abrazo. Necesitaban le dicen en el campo, una sobada de lomo, ¿eh? Pero es apapacharlo. Necesitan más mamás y necesitan más papás. Necesitan compañeros. Necesitan partner en quien poder descargar sus penas. Necesitan orejas disponibles para escucharlos. Eso es ser fraternal. Jesús era tremendamente fraternal. Iba donde los leprosos y se juntaba con ellos y los sanaba. Y tocaba sus caras, que nadie se atrevía a tocarlos. Cristo era fraternal, era compasivo. Dice la palabra que entre la comunión entre los hermanos, que somos la iglesia, no hemos salido de ahí, dice que tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser llamados a la misericordia, ser compasivos con respecto al dolor del otro. Si el hermano está riéndose, como nos pasó recién aquí en la alabanza, donde alabamos y nos reíamos, porque pasaron cosas ahí en la alabanza.
Nos dimos cuenta, dijo la Claudia. Pensé que habíamos pasado piola. Pero si nos reímos, riámonos con el otro. Gocémonos con el otro. Pero si hay un tiempo de aflicción, un tiempo de llanto, lloremos también con el otro. Ser misericordiosos, compasivos, fraternales, ¿verdad? Y de espíritu humilde. Qué importante ser de espíritu humilde. No difundir la vanagloria, la exaltación humana, sino que vivir ralentizados, transversales respecto a la manera de enseñar, a la manera de hablar, a la manera de expresarnos, a la manera de emitir un comentario, un pensamiento. Ser humildes en espíritu. 1 Corintios 1:10 también dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis eternamente, y déjame repetirlo, sino que estéis eternamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. No significa que hoy día voy a salir de esta congregación y me voy a ir a otra y voy a cambiar de iglesia. La iglesia en Cristo es una sola. Todas las primeras imágenes que mostramos son denominaciones. En su mayoría, no quiero hablar de denominaciones, pero son de denominaciones puntuales. Las denominaciones, a mi parecer, y se lo digo con toda sinceridad y con toda la responsabilidad del mundo, para mí, un tema políticamente hablando, los partidos políticos para mí son lo que quiebran las cosas, son lo que trancan la pelota. Y lo he visto, y lo he experimentado, y vivo con eso diario en mi lugar de trabajo. Si me voy al contexto de iglesia, las denominaciones trancan el fluir de Dios. Esconden la persona de Cristo. Que yo creo eso, que yo no creo esto. Que la palabra dice eso. No, la palabra no dice esto. Que hay que dar el diezmo, que no hay que darlo. Oye, por favor. La iglesia es una. Tiene que ser de un mismo parecer, dice la palabra acá en Corintios. Un mismo sentir. Y nos peleamos por estas cosas. A veces vamos caminando en la calle y dicen, ese es de la iglesia de allá, mejor crucemos. Mira. Cuando deberíamos ser reconciliadores. Ministerio de la reconciliación. ¿Lo han escuchado alguna vez? Cruzo y lo saludo y lo abrazo. Con Andrea fuimos a un lugar hace poco, el fin de semana pasado, y estaba todo súper ameno hasta que empezamos a hablar del recasamiento. Y que aquí se acabó la oncecita. Y el completo va a tener otro sabor. Pero finalmente le dijimos, mira, nosotros creemos esto. Y es la fidelidad en la palabra. Y no soy quien para juzgarte, le dije. Yo vengo a entregarte el amor de Cristo. Si el Señor te demuestra algo o te hace cambiar tu vida respecto a esto, bueno, es el trabajo de Cristo. Él edifica su iglesia. Pero yo no estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para amarte. Y eso cambió las cosas. Las aguas se apaciguaron. Terminamos llorando, abrazados, orando los unos por los otros. A la Andrea le regalaron hasta una Biblia que ni yo la había podido comprar. Gracias, Señor. Bueno, las cosas en Cristo son distintas. Finalmente, esta comunión tan maravillosa, ¿verdad? Genera algo que es el cuerpo de Cristo. Eso que hablaba Roberto, donde estaba la familia, donde estaban cubriéndolo, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿verdad? Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. No hay distintos dioses, ¿verdad? Es uno solo. A pesar de que es una trinidad, Dios es uno solo. Es volumétrico, es absoluto, es una masa inquebrantable, indisoluble. No se puede disolver, no se puede eliminar ni dividir. Así es el cuerpo de Cristo, porque justamente es la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra.
Unos son manos, otros son pies, otros son oreja, otros son nariz, otros son cabeza, otros son hombros, brazos, ¿verdad? Otros son músculos y otros son huesos. Lo estoy graficando para que entendamos más o menos lo que significa cuerpo. Pero todos están al unísono. Todos trabajan y tienen relación con el texto anterior en un mismo sentir, en un mismo parecer. Es decir, ningún órgano le dice al otro, oye, que está diciendo mal la pega, po. No le dice al pulmón, oye, respira más porque me está costando mucho. Me encantaría hacer eso, porque yo cuando me voy a abrochar los zapatos en la mañana quedo sin aire. Sí. Me encantaría decirle, oye, aumenta la capacidad pulmonar, hombre. Pero no se puede, porque todos trabajan en un mismo sentir, en un mismo parecer. Así también es el cuerpo de Cristo, un solo elemento. No puede llegar cualquiera a derribarlo. Si alguien quiere sacar un ladrillo, una piedra, quieres tú, una piedra viva, ¿lo puedes sacar fácilmente? Yo puedo, por ejemplo, esto tiene ladrillo dentro, ¿yo lo puedo sacar? Seamos sinceros, po. ¿No? No se puede. ¿Qué tengo que hacer para sacar un ladrillo? Tengo que derribar el muro. Así es el cuerpo de Cristo. Ese nivel de cohesión. Yo no puedo sacar a la Vicky del cuerpo, porque si la saco destruyo el cuerpo de Cristo. Estamos cohesionados, entrelazados, dice Pablo, como ligamentos. Profundidad en la relación. El cuerpo de Cristo también en Romanos 12, del 4 al 5 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es decir, el corazón no es pulmón, el corazón es corazón. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e indudablemente, es decir, no tiene que haber duda en el hombre, indudablemente miembros los unos de los otros. Es decir, si uno peca, pecamos todos. Si uno le va bien, si uno tiene crecimiento espiritual, la iglesia crece. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende el nivel de compenetración que hay entre los hermanos? No somos asistentes. No somos, no, que allá vienen los de Machalí, vienen los de Granero. No. Aquí no se juntan denominaciones, no se juntan grupos caseros. Aquí se junta la iglesia, que tiene sucursales en otro lado, pero es la iglesia de Cristo la que en este lugar se congrega con un fin para entregarle alabanza, gloria al Padre. Amén. Por otra parte, la iglesia es una novia. Efesios 5, 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y no solamente la amó, dice la palabra, y se dio a sí mismo por ella. Entregó su vida por la iglesia. A veces nosotros menospreciamos lo que significa venir acá, lo que significa juntarme con los hermanos. Para Cristo no menospreció nada. Para Él, un precio justo por la iglesia significó entregar su propia vida. Eso fue un precio justo para Él, entregar su propia vida. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Él cuida a la novia, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo se preocupó de cada uno de nosotros. Él es el novio. La iglesia es la novia. ¿Qué hace la novia antes de su matrimonio? Se prepara, se peina, 3-4 horas de peinado, se viste de blanco. De ahí viene el dicho, de blanco la patúa, pero se viste de blanco, pura, casta, ¿verdad? Reluciente. Que el novio vea la mejor expresión de la novia.
Cuando leía este texto me recordaba cuando me casé y la chica del registro civil se demoró una eternidad en llegar al lugar y la Andrea no llegaba. Yo dije, me van a dejar plantado. Señor, y somos hermanos y me van a dejar plantado. Dije. Y de repente la veo entrar y resplandecía. Cada parte de su cara, de su cuerpo, de su pelo, su vestido, los zapatos, resplandecían. Hay fotos, lamentablemente, en que salgo llorando cuando la vi. Así es Cristo con su novia. La cuida a tal punto que no escatima su propia vida por ella. Pero la novia se debe preparar a tal punto en que cuando el novio la vea, diga, esa es mi novia, esa es mi iglesia. Finalmente, entonces, como último punto, somos piedras vivas, somos ladrillos vivos. No erguimos grandes alturas, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros es importante para el Señor. Cada uno de nosotros es edificado de manera independiente y de manera colectiva en medio de la iglesia. 1 Pedro 2, del 4 al 5 dice, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Se refiere a Jesús, la piedra angular. También vosotros, como piedras vivas, es decir, la palabra ya nos está diciendo que somos piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, es decir, somos apartados para Él, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. No hacemos nada si no es a través de Cristo Jesús. No sanamos enfermos si no es a través de Cristo Jesús. No vamos a ver a la otra parte de la iglesia, al otro hermano, si no nos congregamos primeramente para ser edificados con ese hermano. Somos piedras vivas. El estar vivo significa que necesito ser alimentado. ¿Y de qué me alimento? De lo espiritual. Algunos estamos sobrealimentados de la carne, pero el verdadero alimento es el espiritual. Tengo que ser edificado de manera individual y de manera colectiva. Primeramente somos entonces edificados como piedras y servimos también para edificar la iglesia de Cristo. Somos apoyos. Ninguna estructura de muros se sostiene si abajo de él no hay otro apoyo, no hay otro ladrillo, no hay otra piedra. ¿Han visto las pircas ustedes en los campos? Piedra tras piedra, ¿verdad? Como a 1 metro más o menos. Bueno, se sostiene piedra sobre piedra. Yo me sostengo sobre un hermano. Yo me sostengo sobre este hermano, me sostengo sobre este, me sostengo sobre este otro. Tengo apoyo en el hermano. Además, eso nos mantiene unidos. Unidos. Una brasa fuera o alejada de otra brasa se apaga. Pero si las mantenemos juntas, generan fuego. Eso nos genera un propósito. Cuando decimos, ¿qué estoy haciendo en esta iglesia? Eso es falta de propósito. Es porque no estás unido el cuerpo. Es una alarma. Es un registro de enfermedad espiritual. Porque el mantenerte fuera del hermano no es una opción, es una obligación espiritual. Porque en él edifico la iglesia. Si quiero ser edificado y quiero edificar, mantente cerca de tu hermano. Jesús se mantenía cerca de sus discípulos. Los discípulos se mantenían cerca de Jesús y eran edificados por el Maestro. Y si el Maestro no tenía dónde recostar su cabeza, los discípulos iban a un box spring. Se acostaban en la piedra también junto al Maestro. Y si no había que comer ese día, los discípulos no comían tampoco. Porque tenían un grado de coinonía. Y la coinonía es una relación profunda tan cercana que lo que vivía el otro lo vivía yo. Lo que hacía el otro lo hacía yo. Es como los principios o los orígenes del discipulado, ¿verdad? Somos piedras vivas.
no somos muertas. Finalmente, entonces, ¿cómo se ve la iglesia viva? ¿Cómo se ve la iglesia viva? A mí me emociona esta parte. Así se ve la iglesia. Así se ven las piedras vivas. Tiene una manifestación. La iglesia viva tiene una expresión. Cada piedra cuenta. Cada piedra tiene su propio valor. Aquí son jóvenes, excepto ese. Aquí son jóvenes, pero son parte de nuestra iglesia. Seguramente son los bueyes jóvenes que se unen a los bueyes más viejos. Compartimos el mismo cayado. ¿Cómo se ve la iglesia? Se abraza, manifiestan el amor de Cristo, comparten la alabanza, tienen un mismo Dios en común. El Dios de los padres es el Dios de los hijos. El Dios de los abuelos es el Dios de los nietos. Una iglesia que trasciende. Está una sucursal de la iglesia viva que queda allá en Galilea. En Galilea. Y tiene piedras hermosas, de gran valor, que brillan, ¿verdad? Ahí hay otra sucursal. Esa sucursal. Donde está mezclado los bueyes viejos con los bueyes jóvenes. Pero somos parte de la misma iglesia. Es un cuerpo, es un todo. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso, maravilloso. Cuando todas las cosas se unen. En ese retiro participó Panchito con la Maggi, los jóvenes, participó Cristian, el Robert, los de la alabanza, los de los break, Claudia, Christopher. Cuando todos se unen en un mismo sentir, cuando todos son piedras vivas, en un mismo parecer, nos edificamos. Podemos levantar al unísono nuestras manos, porque no existen límites, porque somos la expresión viva de Cristo Jesús en la tierra. Matrimonio de María Angélica, las 50 años, 60 años. La iglesia no solamente se junta para alabar, bendecir y tocar ahí a full y proclamar palabra y orar juntos. También se junta para celebrar motivos como este, en donde somos ministrados por un matrimonio que ya alcanzó los 60 años. La iglesia es versátil. La iglesia es dinámica en las cosas del Señor. ¿Y por qué dinámica? Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a estas cosas. No es que a alguien se le ocurrió, dijo, oye, que sería bonito que celebráramos esto. Es el Espíritu Santo el que lleva a reconocimiento de lo que a Él como cuerpo nos sirve para edificación. La hermana, su bautizo, la iglesia viva estaba con ella. Desde ese momento el Señor le mostró que no está sola, que hay una multitud de hermanos que se edifican los unos a los otros, que son soporte para su vida. Mira el hermano ahí, el Luquita, grandes y chicos, todos un solo cuerpo. Qué maravilla. A mí me llena el corazón esto. Yo no puedo creer, anteriormente yo no podía creer que la iglesia fuera esto. Que seamos todos. Ninguno queda afuera. Ahí en las cosas sociales decían, ni una menos. Nosotros decimos, ni uno menos en el cuerpo. Somos todos uno solo. Bautizo de la Trini. Una nueva discípula, una nueva piedra.
lo más probable es que esa piedra nos ayude a alcanzar mayor altura, porque antes no estaba. Hoy día sí tenemos una nueva cota, otra piedra, mayor altura. El desayuno. Mira los hermanos ahí como están, Paulito, el Franco, Don Fernando, el Carlito, mira ahí está el Carlito. Compartimos la mesa. No solamente nos juntamos de manera dominical, sino que entrelazamos nuestras vidas. Compartimos un pan con mantequilla, como también podemos compartir un asado. No importa el monto de la reunión, no importa a quién nos juntemos, mientras sea para edificación y en el amor de Cristo, esto es absolutamente válido. Hay una iglesia en otro lado también, como decía el Panchito, la iglesia de Purén. ¿Ellos son otra iglesia? Es la misma iglesia que el Señor va a venir a buscar. No tiene diferencias ellos con nosotros. Son exactamente lo mismo. Además son vidas preciosas. La Ceci, o sea, desborda amor. Tienen otra característica. A don Fernando le encanta ir para allá. Los sureños son distintos. No nos enguatan con cosas, con changles, digüeñes. Perdón, me salí de la... Ahí está. Por lo tanto, es una iglesia que es parte de nosotros. Concuerdo con lo que Panchito decía. Tenemos que estar orando por ellos. Tenemos que estar ayunando por ellos. Ayer los jóvenes ayunamos. Ayunamos, Christopher, ayunamos. Nosotros también deberíamos ayunar por ellos. Pues también tienen dificultades, también tienen necesidades espirituales que tienen que ser cubiertas. No solamente por nosotros, es la presencia de Cristo sobre la iglesia la que tiene que suplir sus necesidades. Ahí están los dueños de casa nuevamente, la Ceci, el Alec, Cristian, la José, yo, mi esposa, Panchito, Christopher. Un matrimonio bautizado que hay allá, ¿verdad? De Gustavo con la Ángel. Es una iglesia maravillosa. Es una iglesia maravillosa. Si alguien puede ir, vayan. Nunca se han cerrado las puertas. Y es de verdad muy gratificante estar con ellos. Una iglesia verdadera. Eso es la iglesia de Cristo. Son miembros. Son piedras vivas. Son hermanos, son problemas y son anhelos, son gozos y también son tristezas. Eso es la iglesia, eso es. Y para eso están las piedras, para que en el momento de debilidad esté la otra piedra que no está en debilidad y nos vaya manteniendo siempre en la brecha, siempre en un mismo nivel espiritual, supliendo toda necesidad. Aunque mucho carezca, el cuerpo de Cristo lo suple todo, no por el cuerpo, es porque Cristo mora en el cuerpo de Él. Es porque la iglesia es la manifestación pura, sincera, de lo más profundo del corazón de Cristo Jesús para la tierra. No solamente estamos acá, la iglesia del Señor rompe los muros del hombre, trasciende las construcciones y las edificaciones humanas y sale al necesitado que está fuera de este lugar. Amén. Yo los animo que nos juntemos, nos despidamos orando, pero juntos. Abrácense, tómense de las manos, lloren, bésense, con cuidado ahí, ¿sí? Júntense los jóvenes con los más viejitos, ¿verdad? Y orémosle al Señor juntos. Manifestemos esto. Esto es un regalo y esto es algo que está destinado solo para la iglesia. No es algo que se ve afuera. Por lo tanto, deleitémonos en esto, que es un privilegio ser parte del cuerpo. Amén. Que nadie quede solo. El que está amurrado, sentado, anda a abrazarlo nomás. Los músicos que se ríen, sí, ya pasó. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque somos privilegiados de tenerte. Aquí está la manifestación de tu iglesia. Somos uno en ti, Señor.
Hoy día nos gozamos abrazando al otro, Señor. Gracias porque hay un apoyo, porque la presencia de Cristo Jesús se manifiesta profundamente en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque no estamos solos. No solamente tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, sino que tenemos, Señor, aquellos corpóreos, Señor, que has puesto en nuestra vida para que la manifestación de Dios sea palpable, para que las sensaciones del cuerpo, Señor, en el cual nos has creado puedan tener relevancia, puedan tener sentido, Señor. El sentir el abrazo, el sentir la caricia, una palabra de aliento, Señor, no viene más que solo de ti, Señor. Tú eres nuestra fuente, tú eres nuestra fuerza, tú eres el poder de la iglesia, tú eres la sangre que corre por nuestras venas, Señor. Eres nuestra vida, nuestro corazón se deleita en medio de ti, Señor. La iglesia te alaba, Padre. ¿Dónde estás tú, Señor? Ahí está tu cuerpo, Padre bendito. Te agradecemos. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Padre Santo. Aleluya.